La sangre manchó el mármol importado del suelo. Pero Alessio Ferraro solo tenía ojos para ella. Gianna estaba paralizada. La seda carmesí de su vestido ajustado se aferraba a cada una de sus curvas exuberantes. Alessio pasó por encima de un rival que aún jadeaba en el suelo, su mirada oscura clavada en la de Gianna. Una pregunta imprudente estaba a punto de incendiar Chicago entera. Chicago era una ciudad construida sobre vientos fríos y sangre todavía más fría. Y nadie entendía eso mejor que Alessio Ferraro. Desde el ático de Ferraro Enterprises, con vista a la extensa cuadrícula de la Magnificent Mile, Alessio gobernaba el sindicato más brutal del Medio Oeste. Para el público, Alessio era un magnate inmobiliario multimillonario y un filántropo. Para el bajo mundo criminal, era el segador del Loop. Un hombre que había desmantelado, pieza por pieza, el imperio de su propio tío para reclamar el trono de la outfit de Chicago. Alessio era un hombre de violencia calculada. Un hombre que jamás dejaba que la emoción dictara sus actos. Y un hombre que veía cualquier apego como una debilidad mortal, excepto cuando se trataba de Gianna Costa. Gianna era su secretaria ejecutiva. Ese era su título oficial en la nómina de la empresa. En realidad, Gianna era la mente brillante e inquebrantable detrás de todas las fachadas legales del negocio de Alessio. Era ella quien limpiaba los libros contables, quien escondía millones de dólares en cuentas extraterritoriales con solo unas cuantas teclas, y quien navegaba las aguas traicioneras de las auditorías fiscales federales sin sudar ni una gota. Gianna tenía una mente como una trampa de acero. Forjada en los barrios crudos e implacables del South Side, donde había aprendido desde muy joven que mostrar debilidad era invitar a la destrucción. 3 años atrás, cuando el gobierno federal lanzó una operación encubierta masiva contra la familia Ferraro. Fue Gianna quien pasó 4 días sin dormir, destruyendo los libros falsos y fabricando un rastro documental completamente legítimo para las empresas fantasma. Gianna, ella sola, había salvado a Alessio de pasar el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad. Desde ese día, Gianna era intocable dentro de la organización. Los capós y los soldados sabían que no debían meterse con ella. Pero no la respetaban por miedo a su formidable intelecto. La respetaban porque temían la ira aterradora de su jefe. Gianna también era la mujer que desarmaba por completo el control de hierro de Alessio. En un mundo lleno de socialites demacradas y esposas de mafiosos con cuerpos operados, Gianna era una anomalía deslumbrante. Gianna era una mujer de talla grande, con curvas generosas, caderas anchas y una figura suave y llena que perseguía cada uno de los pensamientos de Alessio, incluso en sus horas de vigilia. Gianna era profundamente insegura sobre su propio cuerpo, completamente ajena al efecto devastador que provocaba en Alessio. Para protegerse de las miradas depredadoras de los soldados de la mafia que rondaban la sede, Gianna se vestía con trajes conservadores y sin forma. Escondía su cuerpo detrás de lana gruesa y blazers enormes, enterrando su feminidad para mantener su autoridad en una sala llena de hombres peligrosos. Alessio permitía esto porque la mantenía a salvo. Alessio guardaba las distancias, sosteniendo una fachada de profesionalismo gélido, ladrando órdenes y exigiendo perfección absoluta. Alessio se convenció a sí mismo de que mantenerla lejos era la única manera de protegerla de la oscuridad que dominaba su mundo. Si sus enemigos alguna vez descubrían que Gianna era su única y devastadora debilidad, Gianna estaría muerta antes del amanecer. Pero la obsesión de Alessio era algo silencioso, algo que lo asfixiaba por dentro. Alessio conocía el tono exacto del cabello oscuro de Gianna cuando el sol de la mañana entraba por los ventanales de la oficina. Alessio sabía que ella tomaba su café negro, un hábito amargo que Gianna había desarrollado para mantenerse despierta durante largas noches de lavado de dinero. Alessio había despedido en secreto a 3 gerentes de nivel medio en los últimos 2 años, simplemente porque los había sorprendido mirando demasiado tiempo la curva suave de la cintura de Gianna. Nadie sabía esto. Ni siquiera sus hombres de más confianza. Alessio era un maestro de la compartimentación, manteniendo su violento imperio completamente separado de la ansiedad devoradora que sentía cada vez que Gianna entraba a una habitación. Sin embargo, su frágil control comenzaba a resquebrajarse, en gran parte por la llegada de Brett Tasford. Brett Tasford no era un mafioso tradicional que jugaba según las viejas reglas de la Cosa Nostra. Ashford era un monstruo moderno. Ashford era un capitalista de riesgo despiadado, un británico de lengua afilada que lavaba enormes sumas de dinero para una facción renegada y ultraviolenta de la brava rusa.
Armado con fondos de cobertura, fideicomisos extraterritoriales y un ejército privado de mercenarios altamente entrenados. Ashford avanzaba con agresividad sobre el territorio de Ferraro. Ashford intentaba apoderarse de los lucrativos contratos de embarque en el puerto de Chicago, para contrabandear armamento pesado destinado a sus socios del cartel. Alessio lo había bloqueado en cada intento, dejando en la ruina los recursos de Ashford. Pero el criminal británico era arrogante, temerario, y confiaba demasiado en sus respaldos como para evitar una guerra callejera total que atraería de inmediato la atención del FBI. Alessio había aceptado una reunión formal. El encuentro se llevaría a cabo bajo la fachada de una gala benéfica de élite en el histórico Hotel Drake. Se consideraba terreno neutral, fuertemente vigilado por hombres armados de ambos bandos. Alessio necesitaba desesperadamente a Gianna. Gianna era la única persona que tenía memorizado el desglose financiero completo de los complejos contratos portuarios. Gianna era la única capaz de detectar las trampas ocultas y las cifras fraudulentas en los libros que Ashford presentaría esa noche. La tarde de la gala, ocurrió un desastre mundano. Un pasante descuidado tropezó en la sala de descanso de la oficina, derramando una bandeja de café hirviendo sobre el vestido de noche negro y conservador que Gianna había llevado para cambiarse. Con apenas 2 horas antes de que comenzara el evento, y sin tiempo para atravesar el tráfico y volver a casa, Gianna se vio obligada a enviar a su asistente a una boutique de lujo cercana, en la avenida Michigan, para conseguir un reemplazo inmediato. La asistente regresó 20 minutos después con un solo vestido que se ajustaba a las medidas exactas de Gianna. Gianna se quedó mirando la prenda en el baño ejecutivo, el corazón golpeándole frenéticamente contra las costillas. Era de seda carmesí, y era ajustado. Era criminal, descarado y agresivamente ajustado. El vestido tenía un escote de corazón que resaltaba con orgullo el generoso volumen de su pecho. Una cintura ceñida que enfatizaba su dramática figura de reloj de arena. Y una falda larga que se aferraba desesperadamente a la curva de sus caderas anchas y sus muslos gruesos antes de caer en cascada hasta el suelo. No dejaba absolutamente nada a la imaginación. No había ningún blazer sin forma detrás del cual esconderse. Solo estaba ella, expuesta en toda su gloria curvilínea e innegable. Gianna casi se echó atrás. Casi tomó el teléfono para llamar a Alessio y mentirle, diciendo que estaba terriblemente enferma. Pero Gianna Costa no huía. Gianna había sobrevivido a la pobreza más aplastante. Había sobrevivido a los hombres brutales de las calles del South Side. Y había sobrevivido trabajando todos los días para el jefe criminal más peligroso de Chicago. Gianna, desde luego, no iba a dejar que un pedazo de seda roja la venciera. Se subió la cremallera del vestido, se aplicó una capa gruesa de labial rojo intenso como si fuera pintura de guerra, y salió a la gélida noche de Chicago, sin saber que estaba a punto de encender un devastador polvorín. El gran salón de baile del Hotel Drake era un mar reluciente de diamantes costosos, esmóquines de diseñador impecablemente cortados y armas cuidadosamente ocultas. El aire estaba impregnado del aroma a champán añejo, perfume caro, y la tensión eléctrica subyacente de sindicatos rivales que compartían el mismo oxígeno. Alessio Ferraro estaba de pie junto a la imponente escalera de mármol, sosteniendo un vaso de escocés añejo. Sus facciones afiladas formaban una máscara impenetrable de indiferencia mientras sus hombres de confianza le susurraban actualizaciones de seguridad al oído. Entonces, las pesadas puertas de roble del salón se abrieron lentamente, y Gianna entró. El efecto fue absolutamente instantáneo. El murmullo bajo de la conversación cortés en los alrededores murió de golpe. Las cabezas giraron al unísono. Las copas de cristal se detuvieron a medio camino hacia labios entreabiertos. Alessio sintió que todo el aire desaparecía de sus pulmones en una sola ráfaga dolorosa. Apretó su vaso de escocés con tanta fuerza que el cristal crujió, amenazando con partirse en pedazos sangrientos en su mano. Gianna era una visión de belleza absolutamente devastadora. El vestido carmesí se moldeaba a sus curvas exuberantes como una segunda piel, resaltando la forma suave y cedente de su cuerpo que Alessio había pasado 3 años agonizantes soñando. Cada paso que Gianna daba sobre la alfombra era un ritmo hipnótico y ondulante de caderas redondeadas y una confianza silenciosa y decidida. Gianna se veía aterrada, pero mantenía la barbilla en alto, sus ojos oscuros e inteligentes recorriendo la peligrosa sala con la misma vigilancia aguda de la que Alessio dependía cada día. Pero Alessio no era el único hombre mirando. Alessio observaba, la sangre convirtiéndose rápidamente en fuego líquido en sus venas.
mientras las miradas depredadoras de un centenar de hombres peligrosos se clavaban en su secretaria. La desnudaban por completo con los ojos. Los murmullos comenzaron de nuevo, esta vez cargados de especulación vulgar, respiración pesada e intenciones hambrientas. Una bestia oscura y territorial trepó violentamente por la garganta de Alessio. Alessio quería cerrar con llave las pesadas puertas del salón, desenfundar su arma e incendiar el histórico hotel hasta los cimientos, solo para borrar esa imagen de la memoria de todos esos hombres inmundos. Antes de que Alessio pudiera cruzar la enorme sala para protegerla del asalto de miradas, otro hombre se le adelantó. Brett Dasford, el capitalista de riesgo, se deslizó suavemente entre la multitud adinerada. Su smoking azul medianoche, hecho a medida, contrastaba fuertemente con sus pálidas facciones aristocráticas. Ashford interceptó a Gianna cerca de la imponente fuente de champán, bloqueando deliberadamente su camino hacia las mesas de Ferraro con una sonrisa suave y profundamente depredadora. Alessio se quedó helado, sus músculos enroscándose con fuerza como una serpiente lista para atacar. Alessio comenzó a caminar de inmediato hacia ellos, sus zancadas largas y depredadoras devorando la distancia. Su aura irradiaba una intención asesina tan pura y descarada que los mafiosos más curtidos se apartaban activamente de su camino para no cruzarse con él. Gianna se mantuvo firme mientras Ashford se acercaba. Gianna lo reconoció al instante gracias al detallado expediente de inteligencia que ella misma había preparado. Gianna sabía exactamente cuán peligroso era Ashford. «Buenas noches, señorita Costa», ronroneó Ashford, su acento británico rebosante de un encanto falso y aceitoso. Ashford dejó caer su mirada fría, deliberadamente, hacia el pecho de Gianna, deteniéndose allí durante un tiempo insultante y agonizante antes de arrastrar sus ojos lentamente por la dramática curva de sus caderas. «Debo decir», continuó Ashford, «que Ferraro la ha mantenido demasiado escondida del mundo. Si hubiera sabido que la contadora de su oficina discreta lucía como un auténtico banquete, habría tomado su junta directiva por la fuerza hace años». «No soy su contadora, señor Ashford», dijo Gianna, su voz sorprendentemente firme y fría como el hielo. «Y desde luego, no soy parte del menú de esta noche. Si quiere hablar sobre los contratos del puerto de Chicago, puede dirigirse directamente al señor Ferraro. Si quiere hacer comentarios groseros, puede ir a buscarse un espejo». Ashford soltó una risa baja y divertida, acercándose de manera incómoda al espacio de Gianna. Ashford extendió la mano casualmente, sus dedos largos apartando un rizo oscuro suelto del hombro descubierto de Gianna. Gianna no se estremeció ni retrocedió. Pero sus ojos oscuros se encendieron con una severa advertencia. «Con carácter», murmuró Ashford, inclinándose tan cerca que Gianna podía oler el tufo agudo de la ginebra en su aliento. «Me gusta una mujer con algo de carne real en los huesos y fuego de verdad en las venas. Dime, Gianna, ¿cuánto te paga un hombre miserable como Ferraro a una criatura tan hermosa como tú? Porque sea lo que sea, yo lo triplico sin esfuerzo. Ven a trabajar para mí. Podrás usar vestidos exquisitos como este todas las noches, y te prometo que apreciaré profundamente cada una de tus curvas». Gianna dio un sorbo lento y deliberado a su copa de champán. Su mente calculando a toda velocidad. «Usted no tiene ningún salvavidas financiero que ofrecerme, señor Ashford. Auditoré sus cuentas propuestas esta misma mañana. Está usted sangrando dinero masivamente en sus empresas fantasma de Malta. Usted no quiere los puertos de Chicago por expansión estratégica. Usted está desesperado por liquidez inmediata. Porque el cartel Volkov está amenazando con romperle las piernas si no les devuelve su inversión inicial antes de que termine el mes». El rostro de Ashford se transformó de inmediato. Su fachada encantadora y aristocrática desapareció por completo, reemplazada por pura malicia sin filtro. Ashford agarró de golpe el brazo de Gianna, sus dedos hundiéndose dolorosamente en la piel suave de ella. «Maldita perra», siseó Ashford, su acento espesándose con la rabia. «¿Crees que un libro contable gordo te hace intocable en mi mundo? Puedo hacer que desaparezcas en el lago Michigan antes de que sirvan los aperitivos». Ashford bajó agresivamente su mano libre hacia la cintura de Gianna, sus dedos presionando con fuerza la carne suave y cedente sobre su cadera, hundiéndose en la seda carmesí. La temperatura en el gran salón pareció desplomarse hasta el cero absoluto. Alessio se colocó en silencio justo detrás de Ashford. La fuerza pura y abrumadora de su presencia física bastó para que la multitud de criminales alrededor retrocediera con un terror absoluto y sin aliento. «Quita tu mano, Ashford», dijo Alessio. Su voz no fue un grito. Fue un susurro bajo y gutural,
apenas por encima de un tono de conversación normal, pero cargaba el peso aterrador de una orden de ejecución final. Ashford se puso rígido de sorpresa, pero su arrogancia ganó la partida, y no retiró de inmediato su mano de la cintura de Gianna. Ashford giró la cabeza levemente, una sonrisa engreída y desafiante jugando en sus labios delgados. Ferraro, dijo Ashford. Solo estaba conociendo apropiadamente a tu encantadora asistente. De verdad que acaparas todos los mejores tesoros de Chicago para ti solo. Alessio ni siquiera miró el rostro de Ashford. Su mirada oscura, ardiendo con intensidad, estaba fija por completo en Gianna. Alessio vio el ligero y escondido temblor en las manos de Gianna sosteniendo la copa de champán, la desafiante valentía brillando en sus ojos oscuros. Y la marca absolutamente repugnante de los dedos pálidos de Ashford hundidos en la seda carmesí, justo en la cintura de Gianna. La jaula de hierro que Alessio había mantenido con tanto esfuerzo alrededor de su corazón durante 3 largos años se hizo pedazos de forma violenta. El profesionalismo había muerto. La cautela estratégica había muerto. Solo quedaba la necesidad primitiva y abrumadora de reclamar públicamente lo que era suyo, y destruir por completo cualquier cosa que lo amenazara. Alessio extendió el brazo, agarró a Ashford con fuerza por las solapas de su smoking hecho a medida. Y lo lanzó hacia atrás con una fuerza terrorífica y antinatural. Ashford voló por el aire y se estrelló pesadamente contra una mesa de cóctel de cristal, haciendo estallar vidrios por todas partes y rociando licor costoso sobre la pista de baile pulida. Fuertes jadeos estallaron por toda la sala. Los guardaespaldas de ambos sindicatos metieron de inmediato las manos dentro de sus chaquetas a medida, aferrando los mangos de sus armas. El salón de baile estaba exactamente un segundo de convertirse en un baño de sangre catastrófico, pero Alessio ignoró por completo el caos creciente. Alessio se colocó directamente en el espacio personal de Gianna, sus hombros anchos y musculosos bloqueando por completo la vista de la mesa destruida y de la multitud atónita. Alessio extendió la mano con suavidad, sus dedos grandes y callosos trazando lentamente la curva exacta de la cintura de Gianna, justo donde Ashford acababa de tocarla. Como si estuviera borrando físicamente la existencia inmunda del otro hombre de su piel. Gianna alzó la vista hacia él. Su respiración entrecortándose fuertemente en su garganta ante la obsesión cruda y sin filtro que ardía abiertamente en los ojos oscuros de Alessio. Este no era el jefe frío, calculador y distante que ella había conocido durante años. Este era un hombre completamente poseído. Alessio se inclinó, su rostro a apenas unos centímetros del de Gianna. Sus labios rozando ligeramente la oreja de ella. Pero cuando habló, su voz sonó lo suficientemente alta y clara como para atravesar el silencio muerto y tenso de la enorme sala. Alessio pronunció la pregunta que rompería para siempre su fachada profesional y reescribiría las reglas violentas del bajo mundo de Chicago. Gianna, susurró Alessio, su voz vibrando con una oscura y sofocante rabia de celos. ¿Quién te dio permiso para usar un vestido que me obliga a matar a cada hombre en esta sala por atreverse a mirar lo que me pertenece únicamente a mí? El silencio del gran salón se hizo pedazos y estalló en caos. Docenas de armas salieron de sus fundas, los chasquidos metálicos resonando como un pelotón de fusilamiento. Alessio Ferraro no desenfundó su arma. No necesitaba hacerlo. Sus hombres formaron un muro humano impenetrable alrededor de él y de Gianna Costa. Brett Ashford se levantó tambaleándose de entre el cristal roto, sangrando por un profundo corte en la frente, su rostro retorcido en rabia humillada. Alessio le dio un solo asentimiento a su hombre de mayor confianza. La señal era clara. Si alguien se movía, el Hotel Drake se convertiría en un cementerio. Alessio envolvió su mano grande con firmeza alrededor de la cintura de Gianna, su agarre posesivo e inflexible, y la sacó marchando del salón. Se movieron rápidamente por los pasillos de servicio, flanqueados por guardias fuertemente armados, hasta llegar a la camioneta blindada que los esperaba en el callejón helado de Chicago. Alessio la empujó dentro y subió después, las pesadas puertas cerrándose de golpe y sellándolos en el interior silencioso que olía a cuero. El trayecto hacia su ático fortificado en el Gold Coast fue asfixiante. Gianna iba sentada rígidamente, la seda carmesí de su vestido ajustado sintiéndose como un blanco pintado directamente sobre su pecho. Alessio miraba fijamente por la ventana oscurecida, su mandíbula apretada con tanta fuerza que los músculos le temblaban bajo la piel. El aterrador jefe de la mafia había expuesto su única debilidad ante todo el bajo mundo criminal. Por culpa de un vestido. Por culpa de un impulso imprudente lleno de celos. Cuando las puertas del ascensor privado se abrieron hacia el extenso ático de varios niveles,
Alessio despidió a sus guardias. Las pesadas puertas de acero se cerraron con seguro detrás de ellos. Estaban completamente solos. Gianna finalmente se dio la vuelta hacia él, sus ojos oscuros destellando con una mezcla de adrenalina sobrante y furia contenida. Gianna no era una frágil esposa de mafioso. Gianna era la arquitecta de la supervivencia de Alessio. «¿Estás completamente fuera de tus cabales?», exigió saber Gianna, su voz resonando en la cavernosa sala de estar con paredes de vidrio. «Acabas de declararle la guerra a un sindicato respaldado por la Brava, frente a toda la outfit de Chicago. ¿Por qué? ¿Por un ego herido? Destruiste 3 años de diplomacia cuidadosa porque Brett Asford tocó mi cadera». Alessio se dio la vuelta lentamente. Caminó hacia ella, su paso depredador devorando la distancia hasta acorralarla contra el borde de una enorme isla de cocina de mármol. Alessio la enjauló, apoyando una mano en la encimera a cada lado de las caderas anchas de Gianna. «La diplomacia es para hombres que no tienen nada propio bajo amenaza», dijo Alessio, su voz cayendo en un registro letal y vibrante. «Asford te tocó. Te miró como si fueras un pedazo de carne sobre una tabla de carnicero. ¿Tienes idea de lo que me costó no dispararle entre los ojos ahí mismo, en la pista de baile?» «Yo no soy tuya», le respondió Gianna. Aunque su respiración se entrecortó cuando el pecho de Alessio rozó el escote pronunciado de su vestido. «Soy tu secretaria ejecutiva. Balanceo tus libros contables. Lavo tu dinero manchado de sangre. Soy una empleada». Alessio soltó una risa dura y amarga. Levantó la mano, sus dedos ásperos trazando la piel desnuda del hombro de Gianna, deslizándose por la curva de su clavícula. «Una empleada», murmuró Alessio, su mirada bajando hacia el generoso volumen del pecho de Gianna, y luego recorriendo lentamente la dramática cintura ceñida y la amplitud de sus muslos gruesos. «He pasado 1000 días mirándote a través del cristal de mi oficina. He visto cómo escondías este cuerpo detrás de trajes de lana horribles. Me convencí a mí mismo de que si mantenía la distancia, podía mantenerte a salvo de los monstruos con los que trato. Pero esta noche, vi a cada monstruo en esa sala mirándote de la forma en que yo he querido mirarte desde el día en que entraste a mi vida». Alessio se acercó más, inhalando el perfume de Gianna. «¿Crees que me importa el cartel Volkov?», susurró Alessio contra los labios de ella. «¿Crees que me importan los contratos del puerto? Quemaría toda la ciudad de Chicago hasta las cenizas antes de dejar que otro hombre te ponga las manos encima». Gianna sintió cómo se desmoronaban sus últimas defensas. El muro impenetrable que había construido para sobrevivir al mundo violento y despiadado del sindicato Ferraro desapareció. Gianna alzó las manos, enredándolas desesperadamente en las solapas del saco de Alessio, tirando de él hacia ella. El beso fue explosivo. Sabía a escocés añejo, a violencia inminente, y a 3 años de negación sofocante. Alessio gimió, un sonido primitivo y pesado, mientras finalmente envolvía sus brazos alrededor de las curvas exuberantes y cedentes de Gianna, atrayéndola contra su cuerpo duro y musculoso. El vestido carmesí que había desatado una guerra en el bajo mundo era, de pronto, lo único que se interponía en su camino. Alessio tiró del cierre. Su control quedó completamente destruido por los sonidos suaves y desesperados que Gianna hacía contra su boca. Esa noche, en medio de la amenaza inminente de un baño de sangre del cartel, el segador del loop adoró a la mujer curvilínea y brillante que sostenía su imperio y su alma oscura por completo entre sus manos. La guerra llegó a Chicago antes de que saliera el sol. Brett Asford, humillado y desesperado por demostrar su dominio ante sus patrocinadores rusos, lanzó un ataque masivo y coordinado. Para las 4 de la madrugada, los mercenarios de Asford habían incendiado 3 de los almacenes legítimos de Ferraro en el lado sur, y emboscado 2 de sus convoys de distribución cerca de la frontera con Indiana. En el ático, la neblina romántica se evaporó al instante. Alessio estaba de pie en el centro de su sala táctica, coordinando contraataques con sus capós a través de teléfonos encriptados. Su rostro era una máscara de asesinato frío y calculado. Gianna estaba sentada en la enorme mesa de caoba, vistiendo una de las camisas de vestir gigantes de Alessio, sus dedos volando sobre el teclado de su computadora portátil fuertemente encriptada. «Asford tiene a 300 hombres fuertemente armados movilizándose cerca de los patios de embarque», gritó Alessio por el teléfono, golpeando la mesa con la mano. «Díganles a los equipos de asalto que carguen la artillería pesada. Matamos a todos los que crucen hacia nuestro territorio. Sin prisioneros». Gianna dejó de escribir. Alzó la vista de la pantalla brillante, su cabello oscuro formando un halo desordenado alrededor de sus hombros.
Llama a tus hombres, Alessio, dijo Gianna con calma. Alessio se giró hacia ella. Su ceño se frunció en confusión agresiva. No puedo llamarlos. Ashford está presionando por una toma de control hostil. Si muestro debilidad, la outfit nos desangrará. No necesitas disparar ni una sola bala para destruirlo, afirmó Gianna, girando la pantalla de su computadora hacia él. Te lo dije ayer. Ashford está desesperado por efectivo. El cartel Volkov le dio $50 millones para asegurar los contratos del puerto de Chicago. Ashford usó 40 millones de esa suma para cubrir inversiones fallidas en Malta, asumiendo que podría usar los ingresos del puerto para devolverles el dinero antes de que se dieran cuenta. Gianna tocó una sola tecla. Una cascada de transferencias bancarias extraterritoriales corrió por la pantalla. Acabo de congelar los 10 millones que le quedaban, continuó Gianna, su voz sin ninguna emoción. Los enruté a través de 7 corporaciones fantasma en las Islas Caimán, y los deposité directamente en un fondo de caridad anónimo en Ginebra. Después, burlé su cortafuegos y le envié una copia de sus verdaderos libros contables directamente al líder del cartel Volkov en Moscú. Alessio se quedó mirando la pantalla. Luego alzó lentamente la vista hacia la mujer hermosa y peligrosamente brillante sentada en su mesa. Gianna dio un sorbo a su café negro. Brett Ashford le robó $50 millones a la brava rusa, dijo Gianna en voz baja. Y ahora ellos lo saben. Ya no tiene ejército, Alessio. Es un hombre muerto que todavía camina. 10 minutos después, el teléfono encriptado de Alessio sonó. Era su explorador principal en los patios de embarque. Los mercenarios de Ashford estaban empacando y abandonando sus puestos en pánico ciego de repente. Ashford mismo había sido visto huyendo hacia su jet privado en el aeropuerto internacional O'Hare. Está intentando escapar, dijo Alessio, desenfundando su arma y revisando el cargador. Los rusos lo atraparán tarde o temprano, pero no voy a darles esa satisfacción. Te tocó a ti. Eso lo hace mío. Alessio salió del ático con un equipo de asalto. Alcanzó a Ashford en la pista de aterrizaje justo cuando los motores del jet comenzaban a girar. La ejecución fue rápida, brutal y completamente pública ante el bajo mundo criminal. El segador del loop había enviado un mensaje definitivo. Nadie tocaba su imperio, y absolutamente nadie miraba a su mujer. Cuando Alessio regresó al ático mientras el sol de la mañana rompía sobre el lago Michigan, Gianna estaba de pie junto a los ventanales del piso al techo, contemplando la ciudad que acababa de salvar con nada más que un teclado y su mente brillante. Alessio caminó hasta detenerse detrás de ella. Envolviendo sus brazos con firmeza alrededor de la cintura de Gianna, atrayendo sus suaves curvas contra su pecho. Alessio hundió el rostro en el cabello oscuro de Gianna, inhalando profundamente. Dejando que la violencia de la noche se disolviera. Eres aterradora, ¿sabes?, murmuró Alessio contra el cuello de Gianna. Tengo a 100 asesinos armados trabajando para mí. Y tú derribaste a un capo respaldado por un cartel, descalza, antes del desayuno. Gianna se recostó en el abrazo de Alessio, una sonrisa lenta y segura extendiéndose por su rostro. Alguien tiene que mantener este sindicato funcionando con eficiencia mientras tú andas lanzando hombres contra mesas de cóctel. Alessio la giró para que quedara frente a él. La miró profundamente a los ojos, el fuego obsesivo y protector ardiendo más brillante que nunca. Nunca más volverás a usar un traje de lana sin forma, ordenó Alessio con suavidad. Ya no vas a esconderte en las sombras de mi oficina. Vas a estar de pie justo a mi lado. Tú me perteneces, Gianna. Tú eres dueña de esta ciudad. Gianna Costa, la chica de las calles crudas del Southside, había entrado a una sala con un vestido rojo ajustado y había puesto de rodillas al jefe de la mafia más peligroso de Chicago. Gianna ya no era solo la secretaria ejecutiva. Gianna era la reina indiscutible del sindicato Ferraro. Y juntos, Alessio y Gianna gobernarían el bajo mundo para siempre. Si te encantó esta apasionante historia de tensión de alto riesgo, romance oscuro y explosivo drama de mafia, por favor dale like a este vídeo ahora mismo. No olvides compartir esta historia con tus amigos y déjanos un comentario contándonos cuál fue tu parte favorita. ¿Fue la brillante venganza de Gianna o la devoción implacable de Alessio? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que nunca te pierdas nuestras historias más apasionantes e inmersivas. Nos vemos en el próximo vídeo.